coprófagos como bioingenieros de la calidad del suelo y sus implicaciones agrícolas. Esta conferencia está a cargo del doctor Jorge Noriega. Él es el director de investigaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad El Bosque. El doctor Noriega adelantó sus estudios de licenciatura en biología en la Universidad de los Andes, de especialización en manejo ambiental integrado en la Universidad de los Andes, y tiene una maestría en ciencias, licenciatura en ecología y biología sistemática en la Universidad Pontificia Javeriana, además de un doctorado en el Museo de Historia Natural de Madrid, en España. Trabaja en ecología funcional, servicios ecosistémicos y evaluación de impacto ambiental. Ha trabajado temas de monitoreo de biodiversidad y evaluación de impacto ecológico durante los últimos 20 años. Habitualmente trabaja con diferentes grupos de animales, principalmente insectos, como herramienta para cuantificar los servicios ecosistémicos y los impactos ambientales antrópicos en varias regiones del mundo. También investigó otros temas como diversidad alfa y beta, fragmentación y conectividad, estructura y dinámica comunitaria en el espacio y el tiempo, patrones biogeográficos, especies invasoras, bioindicadores y rasgos de historia natural en diferentes grupos. Al doctor Noriega, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Tú bajas, subes? ¿Te quedas allá arriba o bajas? Vale. Gracias. Creo que quiero empezar esto pues agradeciendo a los organizadores de este maravilloso evento. Es sin duda un placer enorme estar aquí frente de este público tan crítico y selecto, un poco intimidante. Y digamos, voy a darles una charla muy introductoria, porque estoy casi que seguro que de pronto la gran mayoría de ustedes nunca habrán escuchado de este grupo, o lo habrán visto de pronto en alguna caricatura o en alguna película. Al inicio de la era del hielo aparecen unos escarabajitos, si algunos han visto esa película. Pero la idea es cómo conectar eso con el tema de suelo y cómo de alguna manera este grupo puede jugar un papel muy importante a nivel de calidad de suelo, pero también nos puede servir como un bioindicador de muchas cosas que están pasando al interior, y en ese sentido tiene un papel muy interesante en términos de conservación, muy estrechamente relacionado con el tema de servicios ecosistémicos. Vamos a romper un poquito el molde como de la dinámica que se ha generado. Voy a darles una charla relativamente corta y vamos a tener un pequeño tiempito de preguntas. Cualquier duda que tengan, no dejen de hacerla. Entonces, digamos que el marco de referencia de esto que vamos a hablar el día de hoy es el tema, sin duda, de la descomposición, de qué papel cumplen los organismos descomponedores en los diferentes ecosistemas y cómo de alguna manera juegan un papel muy importante a nivel del ciclo de nutrientes. En ese sentido, pues uno de los recursos más importantes en este contexto, pues es el excremento tanto del ganado como de otros animales. Es necesario que entre de nuevo a esos ciclos orgánicos de descomposición para poder ser un elemento que aporte de nuevo en todas esas cadenas alimenticias, en esos ciclos especialmente de nutrientes. Entonces, en ese sentido, uno de los aspectos claves pues, es la descomposición del excremento. Esa descomposición principalmente la hace un grupo, que son los escarabajos coprófagos. Son los principales descomponedores de este tipo de nutrientes, especialmente a nivel del trópico, juegan un papel muy importante. Seguramente los habrán ustedes visto, son esos escarabajitos lindos que hacen como bolitas y las ruedan. Si alguna vez han estado en contacto como en zonas ganaderas, pasa mucho eso. La gran mayoría de las especies son generalistas,
tamaños relativamente medianos, su ciclo de vida está estrechamente relacionado con el excremento, ahorita lo vamos a ver, y algunas especies tienen cosas muy interesantes como cuidado parental. En términos evolutivos es un grupo muy antiguo, es un grupo que aparece más o menos a mediados del Jurásico, donde se irradia esta superfamilia, que es la superfamilia Scarabaeidea. O sea, tenemos registros de algunos escarabajos coprófagos que coexistían con dinosaurios y se alimentaban del excremento de los dinosaurios. Es un grupo monofilético, sabemos claramente por parte de su evolución que es un clado donde todos sus componentes están dentro de él. Básicamente tiene dos grandes subfamilias, una subfamilia Aphodine y una subfamilia Scarabeine, y tiene como primos o hermanos más cercanos todo el grupo de los fitófagos, que seguramente muchos de ustedes conocerán porque muchos de ellos son plaga de muchos cultivos. Entonces ahí están todos los melolóntidos, están todos los rutelinos, dinastinos, cetoninos, todos estos grupos supremamente bonitos y carismáticos. Como les mencionaba, entonces hay un momento de irradiación muy interesante que se da con el momento del surgimiento de los dinosaurios y un segundo pico de radiación que probablemente está relacionado con el tema de las angiospermas. Pero como les mencionaba, es un grupo muy antiguo, es un grupo que lleva millones de años en la faz de la Tierra haciendo de manera muy constante su trabajo, que tal vez no es tan estéticamente bonito. Ese es el ciclo común de esos organismos, son holometábolos como la mayoría, como la totalidad de los coleópteros. Tienen un ciclo completo que va desde huevo, pasando por diferentes estadios larvales, usualmente de 4 a 5, tienen un estadio pupal y finalmente llegan a adulto. Ese ciclo en la mayoría de las especies es univoltino, o sea, dura un año, pero hay algunas especies que pueden durar un poco más o pueden durar un poquito menos. Eso depende de muchos aspectos fisiológicos y especialmente de la temperatura de los ecosistemas en que estemos trabajando. A nivel del comportamiento es interesante mencionar que hay como 4 grandes comportamientos, ¿sí? Hay básicamente un grupo que se conoce como los paracópridos, que son los que llegan al excremento y hacen grandes galerías para abajo, ¿sí? Galerías que en algunas especies hemos registrado que pueden llegar hasta los 2 metros de profundidad para un bichito que mide menos de 5 centímetros, ¿sí? Tenemos el grupo de los telecópridos, que sin duda pues es tal vez el más carismático. Llegan al excremento, hacen una bolita y se la llevan rodando y posteriormente la entierran a pequeñas profundidades. Un tercer grupo, que son el de los endocópridos, que son los que viven están dentro del excremento, ¿sí? Y un último grupo muy pequeñito, que es más que todo muy presente en las sabanas africanas, que pasa hasta en las mejores familias y son dedicados a robarse el excremento de los otros, ¿sí? O sea, los otros trabajan y ellos llegan y se roban el excremento. Pasa en todos los contextos. Entonces tenemos cosas como estas, para que tengan ustedes una idea de que no todos los escarabajos son feos, no todos los escarabajos son negros, ¿sí? Pueden vivir en la mierda, pero hay algunos bonitos, ¿sí? Esta es la típica imagen que seguramente ustedes tendrán como en su imaginario. Muchos de ellos forman parejas, aunque no lo crean, son monógamos, muchos de ellos. Y entonces lo que hace es, el macho produce una bola, espera que la hembra llegue y se la presenta como un tipo de regalo nupcial. La hembra escoge al macho que tiene la bola más grande o más bonita, o la bola más olorosa, o lo que sea, y decide formar una pareja, y se forma una pareja, y copulan, y tienen todo su ciclo. Entonces, digamos que tenemos como este grupo súper carismático, súper bonito, y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué papel cumple este grupo? ¿Qué hacen esos bichitos en el ecosistema? Y sin duda, pues tenemos que pararnos en un ecosistema ganadero, que es tal vez donde más claro vamos a evidenciar ese papel que
los escarabajos cumplen, ¿sí? Porque es el sitio donde mayor producción de excremento tenemos, donde hay una gran cantidad de materia orgánica que necesita de nuevo descomponerse y entrar de nuevo al suelo para afectar una cantidad de procesos y una cantidad de cosas que vamos a ver de manera específica. Entonces, en este contexto es tal vez donde este grupo juega el papel más importante. Tenemos cosas como esta, sin embargo, esto es sabana africana. Esto que están viendo ustedes ahí es el tamaño promedio del excremento de un elefante. Pesa más o menos entre 5 y 8 kilos. Y lo que se ha visto es que puede llegar a descomponerse en su totalidad en menos de 3 horas. Entonces, imagínense esa cantidad de nutrientes descomponiéndose a esa tasa. Ese es un investigador muy famoso australiano, George Bartholomew, que trabajó mucho en Kenia. Y en estas plastas llegaba a encontrar más de 110 especies diferentes y más de 11.000 individuos. Eso es la gran diversidad africana, que es el sitio donde mayor cantidad de escarabajos hay. En el neotrópico es mucho menor, tenemos mucho menos especies y un menor número de individuos, pero sin duda el papel funcional de remoción sigue existiendo. En los sitios donde hay unas poblaciones sanas y hay una buena cantidad de especies y una buena cantidad de individuos, el excremento del ganado se remueve rápidamente y no permanece en superficie. Sin embargo, en los sitios donde no hay, son esos sitios donde ustedes seguramente habrán ido alguna vez y ven un pastizal repleto de excremento de vaca y que está ahí seco y está ahí seco y lleva meses ahí seco y probablemente pasarán muchos más meses para que se termine de descomponer. Entonces digo, sin duda, esa presencia saludable de escarabajos es la que va a condicionar que esa dinámica nutricional de esa descomposición sea eficiente o no, exista o no exista. Entonces tenemos esta diapositiva que aquí nos podríamos quedar horas hablando, pero simplemente les voy a mencionar y vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Esto es básicamente como un sumario de todas esas actividades que hacen los escarabajos coprófagos y que tienen un efecto en términos del sistema, en términos de servicios ecosistémicos, ¿sí? Rápidamente vamos a pasar por algunas de ellas: la limpieza de las pasturas, la dispersión secundaria de las semillas, ciclaje de nutrientes, estructuras del suelo, ayudan en términos de relocalización de nutrientes para plantas, aumentan la diversidad de microorganismos en el suelo, tienen un efecto a nivel de la descomposición de hojarasca, algunos son polinizadores, una cosa muy rara, algunos y gran parte forman parte de cadenas alimenticias de otras especies. Algunos estudios últimamente han señalado que pueden llegar a tener un efecto a nivel del control de gases de efecto invernadero y controlan poblaciones de moscas y parásitos. Entonces, si uno mira todo esto, es como el supergrupo. O sea, hacen de todo y gratis. Sí. Entonces, vamos a entrar como tal vez en las más importantes y especialmente las que tienen más efecto a nivel del suelo, para que ustedes tengan una idea de cómo lo hacen y qué tan importantes son. Entonces, hay un primer aspecto muy evidente, que es el tema de las limpiezas de las pasturas. Muchos de ustedes seguramente se habrán dado cuenta que alrededor de una plasta de vaca, las vacas no comen el pasto. Hay una distancia entre el borde de la plasta y el punto donde la vaca empieza a comer, que pueden ser casi que 10 centímetros, más el área del excremento. Entonces, esa es un área en términos de ganadería que se pierde. Es un área que cuando yo estoy hablando de una plasta, pues no es mucho, pero si yo estoy hablando de 100 plastas o de 1000, pues ya en términos de área de pastoreo es un montón. Y eso tiene un efecto muy fuerte a nivel de ganadería, tiene un efecto muy fuerte porque se está perdiendo área de pastoreo. Entonces, ¿qué le interesa al ganadero? Que ese excremento se remueva rápidamente y que esa área donde antes estaba ese excremento vuelva a ser un sitio donde se pueda el ganado alimentar de nuevo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa limpieza que hacen los escarabajos de coger ese excremento en superficie y enterrarlo, libera y vuelve a dejar libre ese sitio
para que el ganado pueda comer de ahí y pueda de nuevo pues hacer de las suyas. Entonces, ese es un primer aspecto. En algunos sitios se ha cuantificado y puede ser hasta casi un 15 a un 20% del área total de pastoreo. Entonces, fíjense, eso en grandes extensiones pues es un valor muy alto. Un segundo aspecto muy clave, que seguramente ya ustedes lo tendrán en sus cabezas, es el tema del reciclaje de nutrientes. Sin duda, todos estos nutrientes que hay aquí en el excremento, pues es clave que bajen al suelo. Hay nitrógeno, hay carbono, hay fósforo, hay magnesio, en diferentes cantidades, en diferentes proporciones, pero todos esos nutrientes, si se quedan aquí en la superficie, nunca aportarían en términos nutritivos al suelo. O sea, tendríamos suelos con unas muy pequeñas cantidades de nutrientes, o suelos empobrecidos en el tiempo, ¿sí? O la otra opción y es meterme la mano al bolsillo y invertir en diferentes químicos que aumenten esas características que yo estoy buscando que tenga el suelo. Aquí estos escarabajos lo hacen de manera gratuita, bajan estos nutrientes, los suelos son suelos ricos, suelos altos en nitrógeno, suelos altos en carbono, suelos altos en todos estos elementos que estamos mencionando. Y hay varios estudios que comparan eso, que comparan suelos donde hay poblaciones sanas de escarabajos, tienen índices nutricionales relativamente altos, mientras zonas donde no hay estas poblaciones, los suelos tienden a empobrecerse cada vez más con el pasar del tiempo. Un tercer aspecto clave, pues es sin duda el relocalizamiento, la relocalización de esos nutrientes a nivel de las plantas, ¿sí? Todos esos nutrientes, al poderlos pasar de la superficie al suelo, pues las plantas los van a poder obtener, ¿sí? Entonces ese es un aspecto clave a nivel de la dinámica y de los ciclos de esos nutrientes. Un cuarto aspecto muy importante es el tema de los bancos de semillas. Muchos de estos excrementos tienen semillas muy importantes que cuando los escarabajos los están relocalizando hacia zonas más profundas del suelo, a diferentes horizontes, están moviendo esas semillas, están relocalizando esas semillas y están haciendo un proceso de sacar semillas de abajo hacia arriba y de meter semillas de arriba hacia abajo. Entonces, hay un flujo de semillas muy interesante que en las zonas de pastizal tal vez no es tan importante, pero dentro de los bosques es fundamental. Fundamental, o sea, hay un movimiento a nivel de esas semillas clave. Un quinto aspecto, que ya lo mencionaba antes, es el tema de la diversidad de microorganismos, y es al yo estar bajando todos estos nutrientes y al estar generando todo ese movimiento aquí en el suelo, estoy haciendo que esos suelos sean más diversos, que haya una mayor cantidad de microorganismos en esos suelos asociados a esos sitios, porque estoy metiendo una cantidad de nutrientes que están permitiendo que esos microorganismos vivan allí. Y muchos de esos microorganismos tienen unos papeles supremamente importantes en términos de salud y calidad del suelo. Cosas que sin duda pues ustedes se imaginarán, cosas como lombrices, una cantidad de colémbolos, una cantidad de diferentes grupos que son muy importantes y hacen parte de todas esas redes tróficas que hay ahí a nivel del suelo. Un sexto aspecto tal vez muy interesante, y tal vez sobre esto hay la mayor cantidad de trabajos, y es un tema estructural. Estos escarabajos, al hacer esas galerías hacia abajo, están abriendo unos pequeños túneles, y al abrir esos pequeños túneles están introduciendo aire al suelo, que es fundamental, porque todos esos microorganismos y todos esos procesos requieren de aire, o sea, requieren de una aireación para que se lleven a cabo. Está aumentando y afectando de manera muy positiva el tema de la permeabilidad. Hay varios estudios que demuestran que zonas donde hay escarabajos son suelos más permeables, son suelos que cuando llueve, la lluvia entra al suelo y no se queda el suelo inundado con una capa de agua durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces son suelos que permiten el ingreso del agua, que también es fundamental para todos esos microorganismos que viven ahí, para las plantas y para una cantidad de cosas. Al aumentar toda esa porosidad y todo esto, pues sin duda entonces tenemos un efecto estructural muy importante, supremamente importante.
Otra cosa que se ha visto que también es muy interesante es la reducción de ese efecto muy negativo que tiene el ganado de la compactación. ¿Sí? El ganado genera una compactación en el suelo altísima, altísima. Imagínense, son 1 tonelada y media parada en un punto generando presión todo el tiempo, y estamos hablando de zonas que tienen una alta carga ganadera. La compactación que se logra al cabo del tiempo es gigantesca, y eso tiene grandes efectos en términos de la estructura del suelo. Estos escarabajos, al estar removiendo ese suelo, están reduciendo ese efecto de la compactación, que es tan negativo. Es importante porque digamos que muchas veces me dicen, no, pero si es un solo escarabajito, o sea, es un solo escarabajito haciendo un solo túnel, ¿qué efecto puede tener? Pero resulta que las poblaciones de estos individuos, estamos hablando de más de 15, 20, 30 especies, y cada especie con miles de individuos. Entonces estamos hablando de una cantidad gigantesca de suelo removido. ¿Sí? No es una cosa muy puntual, sino la suma de todo esto es gigantesco. Es más de lo que podría llegar a ser una maquinaria, un bulldozer removiendo en un momento específico. ¿Sí? Lo más interesante de todo esto, y tal vez ya llegando un poquito como a la moraleja que les quiero dejar, es que todo esto que sabemos que hacen los escarabajos y todo este papel que juegan en los suelos, la información que tenemos es de Asia y especialmente de Japón. O sea, los investigadores que han trabajado a nivel de suelos y han trabajado a nivel del impacto y han hecho cantidades de estudios en diferentes momentos, en diferentes escalas y comparando entre años y entre estaciones, son asiáticos y son especialmente japoneses. ¿Sí? No tenemos información del neotrópico, no tenemos información de Colombia, no tenemos un solo artículo publicado en Colombia sobre el efecto que tiene en nuestros suelos y en nuestras zonas ganaderas y en nuestros bosques y en una cantidad de sitios. Entonces, esa es una primera idea que quiero dejarles, con la idea de se necesita investigación. Se necesita mirar si eso que pasa allá en Japón es porque los escarabajos japoneses son más chéveres que los nuestros, o los nuestros son más chéveres que los de ellos, o aquí pasa una cosa diferentísima y resulta que aquí los escarabajos se la pasan rumbeando y no trabajan. O sea, eso hay que saberlo e investigarlo, y no lo sabemos. ¿Sí? Entonces, digamos que es una de las cosas claves. Este es un estudio supremamente bonito que se hace en Corea del Sur, donde tienen diferentes tratamientos con diferentes tipos de especies, y aquí lo que ustedes ven en esta columna es el coeficiente de permeabilidad de aire, o sea, qué tanto aire tiene el suelo. Lo tenemos a nivel de un experimento a nivel de control, con una sola especie, con esta especie en particular, con la otra especie y con la otra especie, y lo que se ve en general es que cuando hay escarabajos, ese coeficiente de permeabilidad del suelo a nivel de aire aumenta. O sea, la presencia de escarabajos hace que los suelos sean más permeables al aire. Mientras que cuando no hay escarabajos, los suelos carecen de ese aire, que es tan importante para una cantidad de cosas. Este es otro estudio también muy interesante, como les mencionaba, fíjense, japoneses, y lo que hacen es, básicamente aquí lo que tenemos es el contenido de nitrógeno, que es uno de los elementos críticos para todos los procesos que puedan ustedes imaginarse a nivel del suelo. Es uno de esos elementos esenciales. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es suelos donde no hay escarabajos, suelos donde hay un número intermedio y suelos donde hay un número muy alto de escarabajos. Y lo que vemos es que en la medida que hay más escarabajos, los contenidos de nitrógeno son mayores. Entonces, otro estudio clarísimo que demuestra que la presencia de estos organismos aumenta una de las condiciones más importantes, que es la presencia de nitrógeno en el suelo. Entonces, si queremos suelos saludables, suelos que nos permitan trabajar con una cantidad de cosas para cualquier cultivo que ustedes se imaginen, van a necesitar un suelo que tenga las condiciones apropiadas para poder mantener todas las funciones y todos los procesos y toda esa cantidad de nutrientes que se necesitan. En ese sentido, este grupo juega un papel fundamental.
no solamente en las zonas de ganadería, sino en las zonas también agrícolas. Hay también una gran cantidad de escarabajos en miles de cultivos que están asociadas tanto a las poblaciones de animales que están en esos cultivos como a la presencia humana. Entonces, claramente, tanto a nivel del aire como a nivel de nitrógeno, como les mencionaba, los efectos son muy positivos. O sea, la presencia de estos bichos juega un papel fundamental. En términos entonces de la secuencia de esos servicios, lo que vemos es que cosas como el ciclaje de nutrientes tiene un efecto muy importante a nivel del aumento del carbono y del nitrógeno, esto a nivel de la captura de nutrientes por parte de las plantas, una aceleración en el crecimiento de los microorganismos, una reducción de la volatilización del nitrógeno, un aumento de la fertilidad del suelo, una reducción de la producción de gases de efecto invernadero, que es muy interesante, y finalmente un aumento en el crecimiento de las plantas. Todo esto con una mayor cantidad de remoción de excremento. Y por esa otra vía, lo que tenemos es el aumento de ese remover el suelo, de ese hacer esos túneles y sacar ese suelo hacia afuera. Tiene una mejora en la estructura del suelo, mejora en la aireación, mejora en la penetrabilidad, mejora en la compactación, un aumento de la permeabilidad y una reducción en el riesgo de inundaciones. Todo eso, sin duda, pues, tiene un efecto en el tiempo. Cada vez que vemos esas actividades, pues eso no es simplemente como de un día para otro, sino que tiene una duración muy larga en el tiempo, que es muy interesante incluirla en el análisis. Todo esto finalmente entonces se han hecho algunos ejercicios y este es un ejercicio de los pocos que se han publicado, se publicó en el 2006 por dos investigadores norteamericanos, Lossey y Vaughan, donde ellos lo que hacen es estiman el valor de los servicios ecosistémicos por parte de los escarabajos y lo que hacen es comparan cuánto habría que invertir en dinero si no tuviéramos poblaciones sanas de escarabajos, ¿sí? Hacen todo ese cálculo y llegan a este valor. 60 billones de dólares al año equivale el trabajo que hacen los escarabajos de manera gratuita. Entonces, si no tuviéramos escarabajos, tendríamos aquí entre todos que hacer una vaca y pagar eso. ¿Sí? Mientras que ellos lo hacen sin cobrarnos y lo hacen de manera natural y lo hacen muy bien. Pero si ellos no existieran, que es lo que pasa en algunos sitios, que hemos perdido poblaciones de escarabajos, pues va a tocar meternos la mano al bolsillo y empezar a decir, bueno, ¿y cómo vamos a pagar eso? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero para mejorar la calidad de suelo, para meter toda esa cantidad de excremento que está en la superficie, para aumentar la porosidad, para reducir la compactación, para mejorar la cantidad de nitrógeno, para miles de cosas de lo que les mencionaba? Habrá que buscar algo o alguien o contratar a alguien para que lo haga. ¿Sí? Se dañó esto. Ya. Y creo que esas de las últimas diapositivas simplemente les quería mostrar. Esto son unas islas en Venezuela, unas islas donde a partir de la presencia humana extinguieron a todos los escarabajos que habían en estas zonas y lo que se ve es una acumulación de excremento por parte de los mamíferos existentes, especialmente primates. Entonces lo que se ven es como estas estalactitas de excremento acumulado. Esto tiene casi cerca de 1 metro de altura de excremento que no se descompone, porque no hay nadie que lo descomponga. Y se va acumulando ahí, y esos nutrientes que hay ahí se van perdiendo a nivel del suelo. Esos nutrientes no se reciclan, se van acumulando ahí y se van perdiendo. Y esto es lo que pasa cuando no tenemos poblaciones sanas de escarabajos. Toca como que me lo pases desde ya porque no está funcionando. Entonces, en conclusión, este grupo que les mencionaba, pues sin duda pues es un grupo esencial para la calidad de la salud del suelo, cumplen una larga lista de funciones. Es necesario entender la relación temporal de todas esas funciones, especialmente hacer estudios a nivel local y regional para entender un poquito la dinámica que está pasando en nuestros ecosistemas.
pero sin duda es un grupo de manera silenciosa y que es esencial para muchos de nuestros ecosistemas. Y ya, eso era todo. Les dejo ahí como el correo y redes por cualquier duda o cualquier pregunta que alguien tenga, o si quieren tener más información de esto, si quieren tener los artículos, con mucho gusto se los puedo compartir. Y no sé si hay alguna pregunta o alguna duda particular o alguien que quiera comentar algo o alguien que no entendió algo. Entonces yo. Gracias, doctor Ari, muchísimas gracias por su información muy valiosa. Si alguien tiene inquietudes, por favor levanta la manito, de lo contrario quisiera hacer yo, ya paso, quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál considera usted que es la práctica más impactante para las poblaciones, la práctica agrícola, ¿no? Más impactante para las poblaciones de escarabajos que pongan en riesgo todo este equilibrio ecosistémico? Excelente pregunta. Seguramente ustedes lo habrán escuchado y es de esas cosas que cada vez están cobrando más importancia y que cada vez la gente es como más consciente de eso, y es el uso de sustancias, especialmente en ganadería, para el control de parásitos. Todo el tema de las avermectinas y específicamente de la ivermectina, que es como la más utilizada. Esta es una lactona microcíclica que tiene un efecto muy importante en dosis muy bajas. Lo que hace es marea a los escarabajos, los deja como atontados, como borrachos, como con un guayabo ni el berraco. Pero en dosis muy altas simplemente los mata. Simplemente mata tanto las larvas como los adultos. Entonces lo que hemos visto en zonas donde abusan del uso de las ivermectinas, y abusar es que no solo la utilizan una vez al año, sino la utilizan 2, 3, 4 y hasta 5 veces. No utilizan dosis bajitas, sino utilizan las dosis más altas. No pinchan al ganado que está afectado, sino pinchan a todo el mundo. O sea, el que se atraviese se ganó su dosis de ivermectina. Eso, usado de manera recurrente en el tiempo, lo que hemos visto es que tiene unos efectos súper negativos en las poblaciones. Hay decrecimiento de las poblaciones, baja mucho el número de individuos y muchas especies desaparecen a nivel local y regional. Entonces, esa es tal vez como de las prácticas que hay que tener mucho más cuidado. Si se usa, usarlo de una manera muy inteligente, usarlo solamente en los animales que se necesitan, no usarlo de manera exagerada, tratar de usar dosis menos fuertes, cambiarlo con otras diferentes sustancias, como mencionaba el conferencista que estaba antes de que yo llegara. Ese uso de diferentes sustancias puede tener un efecto muy positivo. Pero esas de los que nos hemos dado cuenta es tal vez de las prácticas más complejas que hay en este momento y que tienen un efecto más negativo sobre los escarabajos. Muchas gracias. Buenos días, excelente presentación, me encantó. Una pregunta, ¿qué se puede hacer cuando han sido eliminados los ácaros? ¿Hay alguna manera de reproducirlos? Los escarabajos, perdón. Sí, tranquila, todos te entendimos. Sí. ¿Hay alguna manera de hacerlo? Excelente pregunta. Pasó en Australia. En Australia, hace 200 años, cuando llegan los ingleses a Australia, traen con ellos unas cuantas cabezas de ganado, y ya hoy en día pues las poblaciones de ganado en Australia son gigantescas, pero no hay ningún escarabajo que se alimente del excremento de vaca en Australia. Eran escarabajos que estaban adaptados a alimentarse del excremento de las especies nativas y locales, de los canguros, que tienen unos excrementos que son como unos pellets, son como unas bolitas muy secas. Entonces ese excremento súper aguado, gigantesco, no lo sabían manejar y empezó a tener una cantidad de problemas muy grandes a nivel de Australia, especialmente de una mosca que afecta fuertemente el ganado, que es Hematobia irritans, que seguramente muchos de ustedes la conocerán.
¿Qué fue lo que hicieron? Empezaron a importar escarabajos de África. Y hicieron un programa gigantesco de millones y millones de dólares de estudiar las diferentes poblaciones, de darse cuenta qué especies funcionaban, de darse cuenta cómo podían traerlos, de generar todo un tema de cuarentenas para no traer ninguna otra enfermedad asociada a los escarabajos, ni ácaros, ni nematodos, ni una cantidad de cosas que están asociadas a los escarabajos. Y fue una cosa gigantesca y hasta el momento, al parecer, les ha funcionado, pero con una inversión gubernamental y de investigadores y cosas gigantescas. ¿Qué pasa en nuestros escenarios? En nuestros escenarios todavía tenemos la opción de tratar de recuperar las poblaciones locales. No nos toca pensar en una cosa tan loca como exportar o importar escarabajos, ¿sí? Gran parte de lo que pasa es muy local y existe como un pool regional todavía que puede contribuir a que las cosas mejoren. En algunos sitios está pasando que están trayendo como poblaciones de un sitio para otro y relocalizándolas y tratando como de mejorar las condiciones. Pero yo, digamos que mi respuesta sería tratar de que las condiciones sean las más adecuadas. Tratar de no utilizar estos químicos muy fuertes, tratar de no utilizar demasiados pesticidas, tratar de generar como prácticas muy saludables para que estos organismos puedan de nuevo como recuperarse y las poblaciones que están cerca puedan recolonizar. Porque ya el otro escenario es un escenario extremadamente costoso y extremadamente complejo y extremadamente, pues que requiere ponerse de acuerdo todo el mundo para que funcione. Yo creo que todavía estamos en un punto en que se pueden hacer cosas a nivel local y regional para no tener que llegar a eso. Pero hay que tomar esas decisiones y hacerlo. Si no, el escenario hacia futuro es muy negativo. No sé si contesté. Gracias. Bueno, yo soy aquí de la región, de la Sabana, y mi recuerdo de infancia siempre era la época de los cucarrones y todo lo que uno hacía. Y he notado con los años que todas las especies en general, hasta en los colegios, yo me acuerdo en mi colegio eso era un festival y ya no se está presentando. Sí, ya hay estudios que digan por qué en la Sabana ya no se está dando esa temporada. Súper, súper. Esos son los famosísimos escarabajos de mayo, que seguramente muchos de ustedes recuerdan. Yo tengo un recuerdo muy vívido. Yo era muy malo en el colegio. Y me acuerdo que llenaba la lonchera de esos escarabajos y en clase, una de esas clases súper aburridas, la abría. Entonces era esa forma de evitar tener clase. Ese es un grupo muy bonito, pero no son coprófagos, son fitófagos. Y especialmente hay un género ahí que es filófaga, que es como el más importante. Lo que se sabe es que es un conjunto como de varios elementos muy interesantes que han hecho sinergia y han afectado fuertemente a las poblaciones. Primero, la desaparición de zonas verdes en Bogotá. ¿Sí? Ya no hay zonas verdes, cada vez hay más construcciones y cada vez hay menos parques y cada vez hay menos zonas verdes. Segundo, el uso extremadamente común de plaguicidas e insecticidas por parte tanto de compañías como a nivel de los hogares. ¿Sí? Al parecer juega un papel muy importante el crecimiento en las poblaciones de la mirla, de Turdus fuscater, la mirlita esa negra de ojo anaranjado y pata anaranjada, que también al parecer está teniendo un efecto sobre los copetones, pero eso digamos que no lo sé muy bien. Pero esta mirla es una depredadora gigantesca y ha aumentado sus poblaciones en las últimas 2 o 3 décadas, ha aumentado las poblaciones enormemente. Y lo otro que están diciendo es que también es un tema de calentamiento. El aumento de las temperaturas en Bogotá ha afectado también mucho a estas poblaciones que son más de clima frío. Entonces, muchos han tenido que subirse un poquito como en la cota altitudinal. Entonces, es como una mezcla de muchas de estas cosas, pero es un muy buen ejemplo de cómo diferentes actividades, muchas de pronto no pensadas o muchas no dirigidas, pueden llegar a tener una suma de efectos que es más grande que simplemente cada uno de ellos. Súper.